Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver insuficiencia renal crónica. Para mí es un tema súper lindo, ¿bien? Y es un tema que la verdad no lo toman mucho, toman más insuficiencia renal aguda, pero por ahí es importante obviamente saberlo. Y sobre todo saber cuándo un paciente tiene insuficiencia renal crónica, porque por ahí lo que nos preguntan es la definición y también nos cuesta a nosotros marcar una línea en cuanto a decir, bueno, este paciente tiene insuficiencia renal crónica y por ahí uno no sabe bien cuál es el punto de corte. Y bueno, básicamente lo que nosotros vamos a decir es que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, bien, son aquellos que tienen la presencia, bien, persistente, esto es muy importante, persistente, me habla de una continuidad en el tiempo, mayor a 3 meses de alteraciones estructurales o funcionales del riñón. Entonces, yo tengo un paciente que por más de 3 meses constantemente tiene alteraciones estructurales o funcionales del riñón, que obviamente yo eso lo voy a manifestar con dos cosas. Primero y principal, con un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, ¿bien? Nosotros sabemos que el filtrado glomerular era de cuánto, ¿se acuerdan? ¿De cuánto era, se acuerdan? 90-120. Perfecto, 10, 90, 120, perfecto, mililitros minuto, esto es lo normal, ¿bien? Y también se va a manifestar por lo que sería marcadores de daño renal. Y acá me voy a detener un poco. Y cuando yo hablo marcadores de daño renal, es importante que yo sepa cuáles son esos marcadores. Entonces, lo primero que yo voy a ver va a ser anomalías imagenológicas, ¿bien? Anomalías imagenológicas, es decir, yo hago una ecografía, hago una tomografía y veo a un riñón que tiene anomalías imagenológicas. Por ejemplo, un riñón que tenga múltiples imágenes quísticas, bien, que me den impresión de que, por ejemplo, ese riñón tenga una poliquistosis renal. Entonces eso me está hablando a mí de anomalías imagenológicas. O que tenga una masa anexa que pueda parecer un tumor, me habla de anomalías imagenológicas. O que este riñón no tenga nada imagenológicamente hablando, pero si yo le haya hecho una biopsia, ¿bien? Y me haya dado patológica. ¿Estamos de acuerdo? Otro tipo de marcador de daño renal es la proteinuria persistente. Y yo diría de que esto es muy importante, especialmente en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen patologías que me van a dar síndrome nefrótico, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo diría que la proteinuria persistente es un marcador renal bastante fidedigno. Yo en un paciente que tiene microalbuminuria o que tiene proteinuria franca en rango nefrótico, bueno, no nefrótico, son pacientes que yo tengo que decir, ojo, porque ese riñón está perdiendo mucha proteína. Entonces, eso es un marcador de daño renal. Y por último, obviamente, marcadores de laboratorio, bien, y del sedimento urinario. Por ahí el sedimento urinario no tanto, pero lo pongo ahí porque puede ser. Pero marcadores de laboratorio, ¿qué se les viene a la mente? A mí se me viene a la mente dos cositas, que es lo que yo siempre pido para función renal. ¿Qué piensan ustedes que será? Creatina, urea y Perfecto, creatinina. 10 de 10. Entonces la creatinina y la urea, ¿bien? Que puede estar aumentada, que van a estar aumentada obviamente la 2 y que es generalmente lo que uno se fija porque es lo que uno tiene más al alcance. Yo había dicho que por ahí hacer proteinuria, que si vieron en la clase ahí de labor renal, eh, yo les decía de que bueno, hacer una proteinuria para que sea bastante fidedigna tiene que ser de 24 horas y que incluso eso trae muchos errores, muchos problemas en la toma, incomodidad para el paciente, entonces por ahí eso es un problema. Entonces, por ahí lo que más tengo a mano es la creatinina y la urea, ¿bien? Y obviamente yo voy a buscar las anomalías imagenológicas, yo voy a buscar la proteinuria, yo voy a ver mi laboratorio de sangre y mi sedimento urinario. Entonces yo con esto digo, bueno, tengo un paciente que hace 3 meses me viene con lo que sería cualquiera de estos marcadores de daño renal y además tengo un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ahí hago el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. ¿Estamos de acuerdo? Y hay algo muy importante en lo que sería la insuficiencia renal crónica. Porque es algo que yo vine hablando, quizá no lo vine hablando muy
muy seguido, eh, pero lo mencioné en algunas clases, así como lo traje a colación muy rápido, pero yo les decía mucho de que cuando hay daño renal, bien, de manera crónica, bien, o por ejemplo, hay lesión glomerular. ¿Qué pasaba aquí? ¿Por qué yo decía que era tan importante? ¿Esa función glomerular o esa función renal se recupera o no se recupera? Bien, cuando hay daño. ¿Qué les parece? No, el glomérulo que se dañaba no se recuperaba. Perfecto, entonces el glomérulo que se dañaba no se recuperaba. Por eso yo en mi insuficiencia renal aguda, bien que ya les voy a subir la clase, yo hablaba de que yo tengo un tiempo, una brecha en la insuficiencia renal aguda para decir, bueno, este paciente está en insuficiencia renal aguda, yo necesito, bien, resolver este cuadro porque el glomérulo dañado no se recupera. Entonces yo tengo como una brecha ahí, como una ventana para que no se perpetúe el daño renal. Entonces en un paciente, imagínense que viene mayor a más de 3 meses con esta patología del riñón, hay glomérulos que van a estar enfermos, hay glomérulos que van a estar no funcionantes, porque justamente el glomérulo enfermo no se recupera. ¿Estamos? Entonces es muy importante que yo sepa cuáles son los factores de riesgo, bien, que tiene un paciente para desarrollar insuficiencia renal crónica. Porque algo que preguntan bastante, y es más en Santos también, que es una pregunta que anda dando vuelta en Santos, que es cuándo se hace evidente clínicamente la insuficiencia renal crónica. Bien, y es recién cuando el filtrado glomerular es menor a 30. ¿Estamos de acuerdo? O sea, imagínense, yo tengo un filtrado glomerular que normalmente es de 90 a 120. ¿Estamos de acuerdo? Y que yo, para definir insuficiencia renal crónica, bien, yo necesito un filtrado menor a 60. O sea, ahí yo ya bajé 30 mililitros por minuto. Y yo les digo que para que sea clínicamente significativa, es decir, que yo me dé cuenta clínicamente que mi paciente tiene manifestaciones de esa insuficiencia renal crónica, tiene que bajar otros 30 más. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya hay manifestaciones clínicas graves. Entonces es importante que yo sepa en qué paciente yo voy a ir a buscar esa insuficiencia renal crónica. ¿Me explico, chicos? Entonces, yo pacientes, bien, que tengan factores de riesgo que signifiquen susceptibilidad para insuficiencia renal crónica, voy a ir a buscar, voy a pedir de control una urea, una creatinina, voy a pedir un sedimento urinario. Bien, ¿qué les parece con la edad? ¿Quiénes sufrirán más o quién será más susceptible de enfermedad renal crónica? ¿Qué les parece? ¿En qué extremo de la vida? Los ancianos. Ancianos, perfecto, los ancianos, ¿estamos de acuerdo? Los ancianos. Voy a preguntar a aquellos que tengan antecedentes familiares de enfermedad renal, bien, aquellas que tengan antecedentes familiares en cuanto a enfermedades hereditarias renales. También aquellos, se ha visto aquellos que han tenido menos peso al nacer, es un poco discutido. Razas afroamericanas, porque sabemos que las razas afroamericanas tienen una mayor incidencia de lo que sería patología cardiovascular y renal, estamos de acuerdo. Y obviamente, y esto es muy importante, pacientes que tengan hipertensión y diabetes, estamos, y no solo los que yo voy a la consulta, o sea, los pacientes que yo veo a la consulta y están medicados y hacen un tratamiento, sino que yo me tengo que enfocar también en los que no, ¿bien? Son el principal tipo de paciente, porque sabemos que los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, o sea, los pacientes que tienen enfermedades crónicas, son los pacientes más rebeldes, ¿bien? Son como adolescentes constantes, no hacen caso, hacen todo lo contrario que uno le dice, no toman la medicación, entonces son pacientes difíciles, ¿bien? Entonces yo en estos pacientes tengo que pesquisar la insuficiencia renal crónica. Tengo que decir, che, este paciente es anciano, la verdad que, bueno, tiene hipertensión que no es controlada, además me tiene una diabetes, que medio que algunas veces toma la metformina y otras veces no. Entonces yo le voy a pedir un laboratorio, ¿estamos de acuerdo? Es de buena práctica. Entonces, ojo con estos factores de susceptibilidad. También, obviamente, tengo que ver los factores iniciadores, porque para que haya insuficiencia renal crónica, primero tiene que haber algo que me produzca daño renal y que eso se perpetúe en el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a buscar como factor iniciador? Enfermedades autoinmunes, insuficiencia, pero no insuficiencia, infección del tracto urinario, pacientes que
han sido administrados nefrotóxicos, o quizás yo pienso en alguna patología que me ha liberado alguna toxina endógena que me haya dañado el glomérulo, ¿estamos de acuerdo? Obviamente también pacientes que tengan diabetes e hipertensión, porque no solo la diabetes y la hipertensión es un factor de susceptibilidad, sino también es un factor de iniciación, ¿estamos de acuerdo? Entonces voy a buscar nefropatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía lúpica, nefroangioesclerosis, obstrucción arterial, enfermedades de túbulos intersticiales, alguna glomerulonefritis, alguna enfermedad renal idiopática, una poliquistosis renal, ¿bien? O sea, son todas enfermedades que yo tengo que pensar en mi paciente, que puede ser que tenga el diagnóstico ya o no, ¿bien? Que me pueden estar a mí iniciando una insuficiencia renal crónica, ¿estamos de acuerdo? Y así como yo he dicho que tiene que haber, obviamente, eh, además de factores de susceptibilidad e iniciadores, tengo que pensar también, vamos a poner ahí, vamos a ver más para abajo, tengo que pensar en factores que me hagan una progresión de la insuficiencia renal. Porque chicos, es importante que ustedes entiendan, yo a mi paciente lo tengo que ver desde antes, bien, ya no tengo que mirar, tengo que pesquisarlo desde antes. Entonces, bueno, veo estos factores de susceptibilidad, veo si tiene algún factor de iniciador, alguna enfermedad que me pueda causar alguna insuficiencia renal aguda que se cronifique o algún daño renal, pero también tengo que ver aquellos factores que me progresen ese daño renal. Bien, entonces, por ejemplo, es un paciente anciano, bien, que es diabético, ¿estamos de acuerdo? Que es diabético y que, por ejemplo, el paciente haya hecho una nefropatía diabética, ¿estamos de acuerdo? Entonces, que ya lo vamos a ver también, es un tema bastante lindo, una de las últimas clases, haya hecho una nefropatía diabética. Básicamente, su riñón está enfermo, pierde muchas proteínas, hay daño glomerular, ¿estamos de acuerdo? Y además ese paciente me fuma, ¿estamos de acuerdo? Tiene dislipidemia, ¿bien? O quizás, obviamente como pasa en la nefropatía diabética, hay proteinúria persistente. O además de ser diabético, también es hipertenso, ¿estamos de acuerdo? Y además de eso yo le sumo que quizás tiene alguna enfermedad cardiovascular, tiene procesos ateroscleróticos, ¿estamos de acuerdo? Tiene una enfermedad arterial periférica, puede ser que sea anémico. Entonces son todos factores que me van a progresar el daño renal, ¿bien? ¿Por qué? Por el mismo mecanismo fisiopatológico que yo explicaba en la primera clase, ¿estamos de acuerdo? Aumenta el sistema renina-angiotensina, aldosterona, se produce un desbalance, empieza a haber mayor especie reactiva del oxígeno, empieza a acumularse estas especies reactivas del oxígeno en la célula, hay apoptosis, después hay compensación, ¿estamos de acuerdo? Entonces los factores de progresión son tan importantes como los de iniciadores y los de susceptibilidad. ¿Me explico? ¿Queda claro esto, chicos? ¿Me explico? Sí, Tom. Perfecto. Y ahora vamos a centrarnos en la fisiopatología, ¿bien? La fisiopatología es bastante sencilla, ¿bien? Es muy... no tiene nada de como de especial en cuanto, o sea, de diferente en cuanto a lo que yo ya había explicado en la clase de fisiopatología renal. Es básicamente lo mismo. Y lo vamos a ver ahorita. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica? Ante cualquier patología que me cause daño glomerular, tubular y tubulo intersticial, o sea, un daño renal, ¿estamos de acuerdo? Yo voy a ver que se van perdiendo cierta cantidad de glomérulos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ante una cantidad de pérdida del parénquima renal, aproximadamente del 50%, lo que se producen, ¿bien? Son mecanismos compensadores, ¿estamos de acuerdo? Los famosos mecanismos compensadores que se dan por las unidades sanas. Entonces, hay aumento del sistema renina-angiotensina, hay aumento del tono simpático, hay aumento de la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para poder mantener una tasa de filtración glomerular adecuada. Y como yo había explicado, esto primariamente le funciona a esos glomérulos sanos. Pero ¿qué pasa? Hay hiperfiltración. ¿Y cuál era el problema con la hiperfiltración? Que terminaba, bien, dañando a esos glomérulos porque también había
una alteración hidroelectrolítica importante, ¿estamos de acuerdo? Y que llevaba a esas nefronas sanas a algo que se llama glomerulosclerosis, ¿estamos de acuerdo? Y que esa glomerulosclerosis ahora está afectando a aquellas unidades, aquellas nefronas que antes estaban sanas. Entonces es un mecanismo que se sigue perpetuando. Entonces, ante cualquiera de estas noxas, bien que pueden ser, los tomo como ejemplo, hay un daño renal, ¿estamos? Entonces se van perdiendo unidades glomerulares y baja la tasa de filtrado glomerular. Cuando se pierde aproximadamente el 50% del parénquima, empieza a haber compensación de las nefronas sanas y se activan los mecanismos compensadores para mantener la tasa de filtrado glomerular a expensas de una hiperfiltración, que sí o sí termina con glomerulosclerosis. Es un mecanismo por ahí un poco complejo, entre comillas, que bueno, que lo pueden ir a ver en lo que será la clase de fisiopatología renal. ¿Estamos? Pero bueno, ese es el mecanismo. ¿Bien? Si ustedes preguntan fisiopatología de enfermedad renal crónica, es esa. Y es importante saber que hay factores de progresión como estos que van a hacer que la pérdida de esas nefronas sanas sea más rápida, sea más lenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo tengo que tratar es que, está bien, yo ya tengo este daño renal, pero yo tengo que tratar de que estos mecanismos no se activen, ¿estamos de acuerdo? Y que no haya una perpetuación del daño renal. Esa es la fisiopatología renal. Yo cuando lo expliqué en la clase, en la primera clase, yo dije que básicamente todo lo, toda la patología renal se basaba en casi una misma fisiopatología, ¿estamos de acuerdo? Entonces es muy sencilla y para que ustedes la tengan en cuenta. Ahora vamos a ver esta escala que es muy importante. Bajo un poquito más, ahí está. Esta escala que es muy importante. Y esta escala se llama escala de Cadigo 12. ¿Qué es Cadigo? Cadigo básicamente es la guía de insuficiencia renal. Hay una para insuficiencia renal aguda, otra para insuficiencia renal crónica, pero acá vamos a ver de que en Cadigo han separado, bien, a los pacientes con enfermedad renal crónica en diferentes estadios, ¿estamos de acuerdo? Y que eso depende de dos factores, del filtrado glomerular, o sea, de la tasa de filtrado glomerular, y de la albuminuria, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo a mi paciente le mido su tasa de filtrado glomerular, ¿bien? Y también le mido una albuminuria. Y eso a mí me va a permitir ubicar a mi paciente en estas categorías. Y ustedes me preguntarán, ¿para qué me sirve a mí esto como médico? Bueno, esto me sirve a mí para marcar pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que esté en un estadio G1 A1, ¿estamos de acuerdo? A un paciente que esté en un estadio G4 A1 o G4 A3, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, lo que yo voy a hacer es sacar su tasa de filtrado glomerular con todas las fórmulas que ya hemos visto, perdón, y también voy a dosar su albuminuria, ¿estamos? Y lo voy a ubicar a mi paciente. Actualmente vienen calculadoras en el celular, vienen apps que no pesan nada y si la puedan descargar están muy buenas, realmente se usa en la práctica. Una es Nefro, ya les digo, porque no sé si es Consultator o Calculator, que la verdad que está muy buena. Nefro Consultor se llama así, Nefro Consultor. Si la pueden descargar, está Nefro Consultor. Está muy buena porque uno entra a esa aplicación, pone algunos datos como por ejemplo la edad, el sexo, la creatinina plasmática, la albuminuria, ¿estamos? Y la raza. Y eso es todo. Y ya te saca el estadio y eso me sirve a mí de pronóstico. Y también me sirve a mí para yo poder ubicar a mi paciente y saber qué medidas yo tengo que tomar. No es lo mismo lo que voy a hacer con un paciente G4 que su filtrado glomerular está gravemente disminuido, estamos de acuerdo, a un paciente que tiene un G2 que está ligeramente disminuido. O sea, los enfoques a esos pacientes van a ser diferentes. Y eso es lo que yo le quiero dejar con esta clase, ¿estamos de acuerdo? Que cada paciente con enfermedad renal crónica es distinta.
y que no hay un solo tratamiento, sino que yo tengo que contextualizar a mi paciente y que esta escala me sirve muchísimo para lo que sería marcar pronóstico. A ver, vamos a seguir acá. Bien. Bueno, hasta ahí todo claro, chicas. ¿O hay alguna duda? Sí, también. Buenísimo, buenísimo. Eh, Vamos a ver ahora la clínica. Y lo de la clínica es algo que hay que estudiarlo. Pero hay que estudiarlo en qué sentido. Hay que estudiarlo, obviamente, como todo en clínica. Pero esto yo hago especial énfasis porque hay que estudiarlo razonando. Yo la enfermedad renal crónica, a ver, un órgano como es el riñón, que cumple un montón de funciones, ¿bien? Desde la famosa filtración de sangre para producir la orina y filtrar productos de desecho, hasta síntesis de vitamina D, ¿verdad? Entonces, el riñón tiene una amplia gama de funciones que obviamente en mi paciente con enfermedad renal crónica se van a ver afectadas. Y como el riñón es un órgano, bien, muy importante para la homeostasis y el equilibrio ácido-base, bien, e hidroelectrolítico, obviamente va a haber afección de todo tipo en todos los sistemas, bien. Una pregunta que preguntan muchos, también creo que era de Santos, bueno, que ya la dije, es cuando se hace evidente todas estas manifestaciones clínicas y es cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30, eso es importante que lo sepan. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Y es importante todo un porqué. Entonces vamos a ver el porqué de cada cosa. Y lo vamos a razonar, ¿bien? El primer sistema que yo pongo acá son las enfermedades hematoinmunológicas, que va a haber afección de la serie roja, de la serie blanca y de las plaquetas, ¿bien? En la serie roja vamos a ver una disminución de los glóbulos rojos que me va a producir una anemia normocítica normocrómica. Es decir, voy a tener disminución de hemoglobina, disminución de glóbulos rojos que están de un tamaño normal y de un color normal. Eso significa normocítica normocrónica. Ya lo verán mejor cuando vean hematología en clínica 2. ¿Estamos? Esta anemia se llama de enfermedades crónicas, así se llama, ¿bien? De enfermedades crónicas. Crónicas. ¿Y por qué se producirá esta anemia en la enfermedad renal crónica? Y básicamente porque una de las funciones del riñón es secretar eritropoyetina, ¿verdad? Que la eritropoyetina es una hormona que ¿qué hace? Si alguna se acuerda. ¿Qué hace la eritropoyetina? ¿O dónde actúa? Era en la médula y estimulaba, o sea, en la médula ósea estimulaba la producción de glóbulos rojos. Perfecto, 10. Entonces, ¿tiene sentido que mi paciente que no tiene un buen parénquima renal en la insuficiencia renal crónica tenga disminuida la eritropoyetina? Sí, entonces va a haber disminución de eritropoyetina, ese riñón va a ser menos eficaz de poder estimular la producción de glóbulos rojos y además los glóbulos rojos van a tener una vida media disminuida. ¿Cuál es la vida media de los glóbulos rojos? ¿Se acuerdan? 120 días. 120 días aproximadamente. Bueno, acá va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque en la enfermedad renal crónica está aumentada la urea. ¿Estamos de acuerdo? Y esta urea en elevaciones, eh, en grandes elevaciones, en concentraciones elevadas, es muy dañina. Y vamos a ver de que puede producir algo que se llama síndrome urémico, que lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay anemia? Primero por disminución de la eritropoyetina y segundo por una disminución de la vida media de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay mucho urea y eso produce de que haya una hemólisis mucho más temprana. ¿Estamos de acuerdo? Además, hay alteraciones en la serie blanca, ¿bien? Y hay una disminución de la respuesta fagocítica. Básicamente porque estos pacientes están en una enfermedad renal crónica, ¿bien? O sea, está en una enfermedad crónica y puede estar, tiene un componente inflamatorio, estamos de acuerdo, y se disminuye la respuesta fagocítica porque justamente son pacientes que van a estar malnutridos, acuérdense que acá estamos en un estadio G4, ¿bien? Con una tasa de filtrado glomerular menor a 30. Entonces, son pacientes que ya van a estar avanzados,
van a tener problemas para alimentarse, van a estar inmunodeprimidos, ¿estamos de acuerdo? Entonces por eso hay disminución de la respuesta fagocítica acá, ¿bien? Por eso estos pacientes también son más propensos a infecciones, ¿estamos? A infecciones. Y en cuanto a las plaquetas, el número es normal, es decir, no hay trombocitopenia, ¿bien? El número de plaquetas está normal, pero la función sí está alterada, ¿bien? Lo que lleva a un tiempo de sangría mucho más elevada. Es decir, ese paciente, si se lastima, va a sangrar por mucho más tiempo porque su hemostasia, bien, primaria, va a estar un poco, va a estar disminuida de su rendimiento. ¿Por qué? Porque las plaquetas en su función están alteradas. Entonces, esto en mato inmunológico es muy importante y que sepan el por qué siempre, 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 siempre. Yendo a otro sistema, bien, a lo que es el gastrointestinal, vamos a ver de que, ahí está, vamos a ver de que lo que va a tener el paciente son principalmente náuseas y vómitos que van a ser matutinas, bien, y que van a conducir a una mala nutrición. ¿Estamos? Esas náuseas y esos vómitos son propiamente dicho, bien, o se producen también por esta elevación de urea, bien. El paciente tiene además una cierta anorexia en la enfermedad avanzada que es intermitente y preferentemente a alimentos proteicos como la carne, ¿estamos de acuerdo? Entonces el paciente por esta urea elevada, bien, y también por el estado avanzado, por la acumulación de los productos de desecho y que no haya una buena filtración en sangre, está anoréxico. Anoréxico, recordemos que es cuando no tiene apetito, es sin apetito, ¿bien? Entonces, este anorexia es intermitente, es predominantemente por carnes y va acompañado de náuseas y vómitos, lo cual produce una malnutrición en el paciente y que va a acentuar todavía mucho más el inmunocompromiso, ¿bien? Entonces, esto también relaciona en cuanto a la disminución de la respuesta fagocitaria. Entonces, como que de repente todo se va entrelazando. Y además, imagínense si este paciente no come bien, vomita muchas veces, no come carne, entonces también va a acentuar la anemia. ¿Me explicó? Entonces es muy importante que cuando ustedes vayan estudiando todo esto, lo estudien relacionado. El paciente también va a tener fetor urémico, ¿bien? ¿Por qué? Porque esta urea, que está en altas concentraciones, una forma de eliminación es transformándose en amoníaco, ¿bien? Y nosotros sabemos de que eso produce un aliento que es bastante fuerte y bastante desagradable. Ustedes cuando se acercan a la boca del paciente y el paciente respira por la boca o saca aliento, van a ver de que es un olor bastante peculiar. Es difícil de describir. O sea, uno cuando lo describe como fetor urémico, pero es desagradable, ¿bien? Es como un olor medio putrefacto. Y obviamente vamos a ver que puede haber lesiones, úlceras, gastritis, colitis, proctitis, gingivoestomatitis. Todo esto obviamente por el daño de la mucosa, por los vómitos recurrentes, estamos de acuerdo. Y también hay que ver que si hay lesiones en la mucosa gástrica o, por ejemplo, úlceras gástricas o gingivoestomatitis, bien, el paciente también va a estar perpetuando el mecanismo de anemia. Entonces, ahí tenemos otra relación importante aquí. ¿Me explico, chicas, cómo tienen que ir viendo la clínica y relacionándose entre sistemas o, o no? Sí, Cami. Perfecto, 10. Sigamos ahora con lo cardiovascular, ¿bien? Lo cardiovascular, a ver, no es que el paciente no es que el paciente con insuficiencia renal crónica va a producir daños en lo que sería directamente a la vasculatura, pero vamos a ver que el paciente con insuficiencia renal crónica tiende a tener, bien, una patología cardiovascular de base. Tiende a tener, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta eso sobre los antecedentes del paciente. Pero sí es verdad, de que el riñón, como no está filtrando, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay mayor sobrecarga de volumen porque hay retención de sodio y agua. Entonces imagínense, todo el agua y el sodio que está en la sangre, formando el plasma, no se filtra al riñón
entonces por lo tanto no tengo una buena regulación de volumen. Entonces hay una sobrecarga de volumen que me puede producir una hipertensión arterial. Bien, eso es un mecanismo. Entonces el paciente que previamente no era hipertenso y ahora lo es, entonces yo tengo que pensar que ese paciente está en insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Y que puede ser por una sobrecarga de volumen porque hay retención de agua y sodio. ¿Bien? También obviamente el paciente puede tener arteriosclerosis. Voy a repetir, esto no es porque no es porque sea causado por la enfermedad renal crónica, sino son por los factores de riesgo y las patologías subyacentes del mismo. Entonces, arteriosclerosis puede haber concomitantemente, sí. Puede haber hipertrofia ventricular izquierda, sí. ¿Por qué? Ya sea por factores propios del paciente o por la hipertensión arterial desarrollada, ¿estamos de acuerdo? Puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, algún tipo de arritmia, y acá no solo también por la patología de base del paciente o por daño cardíaco por la hipertensión arterial o a consecuencia de una cardiopatía isquémica, sino que también puede ser por alguna alteración hidroelectrolítica. Entonces, por ejemplo, obviamente puede ser por un aumento del potasio. Y sabemos que un aumento del potasio eso se llama hipercalemia, ¿estamos de acuerdo? Entonces pacientes que tengan enfermedad renal crónica no controlan muy bien su equilibrio iónico, su equilibrio hidroelectrolítico, entonces aumenta el potasio a hipercalemia y se producen arritmias, que eso también es una clase que la veremos más adelante. En cuanto a factores pulmonares, es bastante interesante porque tengo lo que se llama el pulmón urémico, que es un pulmón, bien, que es un edema de pulmón no cardiogénico que se produce por un aumento del urea y que forma parte de lo que sería el síndrome urémico, bien. Y como es un síndrome urémico acá, y como es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, bien, que derivan de un aumento de urea en sangre que produce daños en el pulmón, en el cerebro, estamos de acuerdo, y también en otros órganos, pero principalmente en el pulmón y en el cerebro. Y acá produce un edema de pulmón no cardiogénico, pero también puede haber un edema de pulmón cardiogénico. ¿Por qué? Porque por la sobrecarga de volumen y por toda la patología y los antecedentes cardiovasculares. Entonces es un paciente, por ejemplo, que tiene sobrecarga de volumen, me hace una hipertensión arterial que no es tratada. Además ese paciente, por ejemplo, tiene dislipidemia, entonces puede tener acompañada concomitantemente arteriosclerosis, ¿estamos de acuerdo? Aterosclerosis. Y me produce un edema agudo de pulmón porque desarrolla una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿bien? O sea, no es raro que pase, es lo que voy. Y ven cómo todo está relacionado y todo está entrelazado. Por un daño renal, ¿bien? Y por la patología de base del paciente o por factores de riesgo, empieza a verse mecanismos en donde se produce daño pulmonar. Y eso puede ser un edema de pulmón cardiogénico o no cardiogénico. Si es cardiogénico, entonces obviamente es de causa cardíaca y puede ser por estos motivos. Y si no es cardiogénico, posiblemente sea un pulmón urémico que se da por un síndrome urémico por aumento del urea. También puede haber fibrosis, o sea, alguna intersticio, bien, alguna problema intersticial y calcificaciones, ya en pulmones que estén enfermos, ¿estamos de acuerdo? Neurológicamente hablando, en etapas avanzadas, vamos a ver dos cosas. Primero, lo que sería la la neuropatía diabética periférica, perdón, y la encefalopatía urémica. Entonces, ¿qué es la neuropatía periférica? La neuropatía periférica de la enfermedad renal crónica tiende a ser una polineuropatía simétrica mixta distal. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Me quiero morir? No, no se mueran, ¿vean? La, la palabra polineuropatía, ¿qué me está diciendo? Para ustedes, ¿qué dice? Polineuropatía. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Qué se les ocurre? Que hay muchos nervios afectados. Tal cual, que hay una patología de muchos nervios. Entonces es una polineuropatía. Simétrica, ¿bien? Es decir, que afecta tanto al derecho como al izquierdo. O sea, es simétrica, no es que es asimétrica. Entonces tiene una distribución simétrica. ¿A qué se refiere con mixta? ¿Alguno sabe? Que afectan nervios motores y sensitivos. Perfecto, que afecta a nervios motores y a nervios sensitivos, ¿estamos? Y distal, que obviamente es de las extremidades. Entonces,
voy a tener una afección de muchos nervios de manera simétrica de un componente motor y sensitivo de las extremidades. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una polineuropatía simétrica mixta distal, hablado medio vulgarmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es lo que hace. ¿Bien? Y si es un componente sensitivo, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué alteraciones sensitivas puedo tener yo? En cuanto si se altera el componente sensitivo de los nervios. ¿Qué es lo que causa? El paciente, como la manifestación clínica. Yo digo, bueno, este paciente tiene una neuropatía sensitiva porque ¿qué tiene? ¿Qué siente el paciente? ¿Sería hipoestesia o anestesia? Puede tener alteraciones, bien de lo que será sensibilidad como hipoestesias o anestesias, pero el paciente más va a sentir parestesia, ¿bien? Es decir, parestesias, ahí está, parestesias, ¿bien? Entonces va a tener esta sensación, bien, quemante de los miembros y me va a dar lo que se llama el síndrome de piernas inquietas. Síndrome de piernas inquietas. Que este síndrome, bien, que se acompaña con un dolor quemante, es un síndrome en donde el paciente no puede dejar mover las piernas porque justamente tiene estas parestesias. Es como si le molestaría, ¿estamos de acuerdo? Y es muy característico de esta polineuropatía simétrica mixta distal causada por lo que sería el síndrome urémico, un aumento del urea, ¿bien? Eso es lo tóxico para el sistema nervioso periférico en este caso, y es lo que causa el daño en los nervios, ¿estamos de acuerdo? Y en el componente motor va a haber debilidad motora, ¿estamos de acuerdo? Marcha inestable y disminución de los reflejos osteotendinosos. Vamos a limpiar un poco acá. Perfecto. Entonces, tengo una neuropatía periférica, ¿bien? Que tiene un componente mixto, sensitivo y motor, ¿bien? Que causa lo que acabamos de decir. Y también tengo algo que se llama encefalopatía urémica, que esto se da a nivel del sistema nervioso central, ¿estamos de acuerdo? Y que me va a producir alteraciones como insomnio, alteraciones del sueño, incapacidad para concentrarse, trastornos de la memoria, confusión, depresión, desorientación y que puede llegar a las convulsiones, al coma y a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante porque estas manifestaciones neurológicas se dan principalmente cuando el filtrado glomerular es menor al 15 mililitros por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya estamos en el último estadio, estamos en un G5. ¿Estamos? Y este paciente que tiene este filtrado glomerular que es muy bajito y me denota un grave pronóstico según la escala de Cadigo, puede tener un síndrome urémico que afecta al sistema nervioso periférico por una neuropatía simétrica mixta y distal o al sistema nervioso central por una encefalopatía urémica. Esto preguntan mucho, ¿bien? Entonces, ¿cuándo esto se va a ver? Cuando los pacientes tengan un filtrado glomerular menor a 15 mililitros minuto. ¿Me explico? Perfecto. Algo que no les dije de lo pulmonar, ¿bien? Es que el edema no cardiogénico, que es el pulmón urémico, se va a ver como un infiltrado, ¿estamos de acuerdo? Que es el famoso alas en mariposas, ¿bien? Alas en mariposa. Es más, yo hoy creo que vi un pacientito que tenía enfermedad renal crónica, que tenía edema agudo del pulmón, pero que era de causa cardiogénica, pero tenía ala de mariposa. Espero que siga para cuando vayamos a ver pacientes. Pero bueno, nada, ya lo tengo ahí visto, que no se me escape. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con las manifestaciones neurológicas y pulmonares? Se entiende que es por el síndrome urémico, ¿estamos de acuerdo? O sea, la urea produce estos mecanismos de daño axonal, ¿estamos de acuerdo? Y también el sistema nervioso central y periférico, obviamente, que me producen la neuropatía periférica y la encefalopatía urémica. ¿Me explicó? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Tommy, te hago una pregunta. ¿Tenemos que saber cómo hace todo eso la urea? ¿O con saber qué hace ya basta, digamos? No, con que sepan que lo hace y qué es lo que lo provoca está de 10. O sea, con que o sea, usted diga, el paciente con enfermedad renal crónica puede tener un edema
de pulmón cardiogénico por esto, no cardiogénico por esto, y neurológico esto, y le van a preguntar, ajá, ¿y por qué? Y ustedes dicen, por aumento del urea como parte de un síndrome urémico, que el urea es tóxica para el sistema nervioso central y también a nivel sistémico produce estas manifestaciones pulmonares como un edema no cardiogénico. Con que digan eso, les van a aplaudir, ya van a ver. Bien, De buena, gracias. de nada. Bien, perfecto. Y por último, yo sé que esta parte es muy tediosa, pero es importante. Por último, vamos a ver las causas metabólicas, o sea, las afecciones metabólicas. Y yo diría que esto es muy importante, porque los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, además, o sea, de tener daño en todo lo que sería en muchos sistemas, como hemos visto, yo tengo que pensar que una de las principales funciones del riñón es mantener un equilibrio ácido-base, ¿bien? Pero también es mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Por eso el riñón, cuando nosotros estudiamos en fisio, tiene estos mecanismos de reabsorción, secreción tubular, el mecanismo de contracorriente, de que la médula es más concentrada que la corteza. O sea, tiene todo un porqué, es un sistema muy complejo, que imagínense que no está funcionando en mi paciente, entonces mis iones no van a estar en equilibrio. Entonces, yo les explico. Hay hiponatremia. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Si vos me acabas de decir hace un rato de que el riñón no filtra, entonces hay mayor agua y sodio en el vaso, ¿verdad? Pero justamente porque hay mayor cantidad de agua, entonces yo tengo que pensar que esa agua siempre va con el sodio. Entonces hay mayor cantidad de agua, entonces ¿qué pasa? Tengo una hiponatremia por sobrecarga, es decir, es una hiponatremia que es medio dilucional, entre comillas, ¿me explico? Entonces hay mayor sobrecarga, entonces pareciera ser de que hay menor cantidad de sodio, ¿me explico? Entonces, cuando veamos hiponatremias, ya vamos a ver de que tiene todo un mecanismo para el diagnóstico y clasificación de las hiponatremias, pero en un principio esto, paciente con enfermedad renal crónica puede tener una hiponatremia por sobrecarga. También va a tener hipercalemia, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Yo tengo que pensar, ¿qué pasaba con el potasio a nivel tubular? ¿Se reabsorbía o se secretaba? ¿Qué pasaba? Fisiológicamente hablando, ¿no? ¿Se reabsorbió? En realidad el potasio se secreta, ¿estamos de acuerdo? Ah, era al revés, bien Bien, así. bien, se secreta. Lo que se reabsorbe siempre es agua y sodio, ¿bien? Entonces, fisiológicamente yo reabsorbo agua y sodio y secreto potasio, ¿bien? Entonces, como yo no tengo un buen mecanismo tubular, como yo no estoy filtrando, entonces yo no voy a secretar potasio. Entonces voy a tener una acumulación de potasio y eso me va a llevar a la hipercalemia. ¿Estamos? Y también me va a dar lo que sería una acidosis metabólica. ¿Qué es la acidosis metabólica? Es cuando hay muchos ácidos, ¿bien? O sea, hay mucha cantidad de ácidos, específicamente de algo que se llama protón, que esto lo vamos a ver mañana, ¿bien? Protón, ¿bien? Hay mucha cantidad de concentración de protón, entonces tengo mucho ácido en la sangre, ¿por qué? Porque básicamente hay alteración en el bicarbonato. Yo todo esto lo vamos a ver mañana, es muy complejo, pero es para darle ahí como un spoiler, ¿bien? Entonces, ¿por qué hay acidosis metabólica? Porque básicamente el órgano encargado de la regulación y secreción de protón es el riñón, ¿estamos de acuerdo? Y lo que sucede, básicamente lo que sucede, es que el riñón pierde esa capacidad para poder solventar aquellas situaciones en donde hay mayor cantidad de ácido. Entonces el paciente entra muy fácilmente en acidosis metabólica, porque hay acumulación de protón y una, eh, no vamos a decir inutilidad para no hacerlo sentir mal al riñón, pero una ineficacidad, vamos a decirlo, o sea, un riñón ineficaz para poder eliminar este protón. Entonces por eso hay acidosis metabólica y generalmente, y esto también es pregunta, cuando el filtrado glomerular es menor a 20 mililitros minuto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que sepan. También otra alteración iónica es que hay un hiperparatiroidismo. O sea, las paratiroides están secretando mucha hormona, mucho calcitriol, digamos,
perdón, mucha paratormona. ¿Y por qué? Porque les van a decir, ustedes van a decir, hay un hiperparatiroidismo. Y los doctores van a preguntar, ajá, ¿y por qué? ¿Y eso qué significa? ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces ustedes se quedan así porque la verdad que el metabolismo de calcio y magnesio y fósforo, por ahí nosotros elegimos fingir demencia un poco como estudiante. Entonces, ¿qué está pasando? Uno de los principales funciones del riñón, ¿estamos de acuerdo? Es la producción de vitamina D, ¿estamos de acuerdo? Que la vitamina D me sirve mucho para lo que sería el metabolismo del calcio y para disminuir lo que sería la reabsorción ósea y también ayuda a una buena composición del hueso, ¿estamos de acuerdo? O sea, participa exclusivamente en lo que sería el metabolismo del calcio. Como yo no tengo vitamina D, yo no tengo calcitriol activado, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, tengo menor cantidad de calcio y mayor cantidad de fosfato. Ahora, esto es sensado por la paratormona, ¿bien? Y la paratormona actúa cuando tengo hipocalcemia. Entonces, ¿qué dice? Che, riñón, vos no me estás produciendo nada de calcio. Mi cuerpo necesita calcio, no solo los huesos. Yo le tengo muchas vías enzimáticas, muchas reacciones enzimáticas que necesitan calcio, ¿estamos de acuerdo? Entonces le dice, che, yo no tengo calcio, entonces yo necesito sacar el calcio de algún lado. Secreta paratormona, ¿bien? ¿Y qué produce esa paratormona? ¿De dónde saca el calcio? ¿Se acuerdan o no? Del hueso. El hueso, tal cual. Entonces promueve algo que se llama resorción ósea, ¿estamos? Entonces hay mayor calcio, ¿bien? Y menor fósforo, ¿me explicó? Y eso está bueno y bueno, ponele que por un mecanismo compensador fisiológico, porque por alguna situación yo no tengo vitamina D en algún momento, está bueno. Pero recuerden que esto se perpetúa en el tiempo. Entonces, ¿qué va a tener mi paciente en el hueso? Alteraciones óseas. ¿Qué se les ocurre que puede tener? Por ejemplo, Osteoporosis. osteoporosis, perfecto. Antes de la osteoporosis, ¿saben cómo se llama o no? Se llama Osteopenia. osteopenia, muy bien. Osteoporosis, más si la paciente es mujer anciana, que ya de por sí tiene un factor de riesgo gigante. Osteopenia, osteoporosis. ¿Y esto qué me puede producir a mí clínicamente? O sea, en mi paciente que tiene osteopenia, osteoporosis, mayor hipercalcemia y un hueso que tiene una alteración en su composición. Bien, o sea, un hueso débil. ¿A qué puede predisponer? ¿Qué se les ocurre? Fracturas. Fracturas. Entonces vamos a tener lo que es famosas fracturas patológicas. El paciente que viene se golpea un poquito, se cae, no de tanta gravedad y se quiebra, ¿bien? Entonces eso es porque el hueso está en osteopenia o osteoporosis y eso es por este mecanismo de hiperparatiroidismo que se da en las insuficiencias, en las enfermedades renal crónicas. ¿Estamos de acuerdo? En la enfermedad renal crónica. Hasta ahí estamos claros, ¿se entendió? ¿Me expliqué el mecanismo de hiperparatiroidismo, chicas? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, ahora me van a esperar 2 segundos, porque yo, por hacerme la estética, tipo, hice esto al costado y no me di cuenta de que no lo iba a poder ver en la diapo. Así que, denme 2 segundos, que ya lo solucionamos. Ya lo solucionamos. Bueno, hasta ahora, ¿les va gustando Renal? Ah, re denso era. ¿Les va gustando Renal? ¿O no? Puede ser que no. Me sí, gusta la verdad que entender, sí. pero no me gusta. Justamente bastante. A mí me encanta. Yo siento de que como que de Renal tenés que saber como muchas cosas. Como que está muy bueno. A mí me gusta bastante, ¿bien? Integra muchas cosas. Integra muchas cosas, como que sí o sí tenés que saber. Entonces eso a mí, la verdad, me gustó un montón. Bueno, ahí está. Bueno, solucionado. Listo. Buenísimo. Entonces, ¿qué es importante? O sea, ya hemos visto la clínica, ¿está bien? Y ahora es importante saber cómo voy a hacer el diagnóstico.
Bueno, yo ya hablé un poquito de esto, no lo tengo escrito aquí porque ya hablé un poco y porque es un poco razonado. Porque el diagnóstico, básicamente, ¿qué tengo yo para... ¿Qué tengo que tener yo para hacer el diagnóstico de una enfermedad renal crónica? Que yo había hablado al principio. ¿Qué tengo que tener? ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que demostrar en mi paciente? Que hemos hablado al principio que estaba en la definición. El bajo filtrado glomerular. Perfecto, el bajo filtrado glomerular. Entonces, ¿qué le voy a pedir a mi paciente? Entonces le voy a pedir quizá una orina de 24 horas, ¿estamos de acuerdo? O voy a ver urea y creatinina y voy a hacer la fórmula esa que yo les decía, que un poco sobreestimaba. O directamente pido urea y creatinina y con el peso, el sexo y la edad, entonces puedo sacar una Crockfoy Gold que sobreestima un poco. O ya lo mismo y sin el peso, puedo sacar una MDRD o una seca de EPI, que acuérdense son fórmulas que tienen que saber, porque les van a preguntar, ¿bien? Si les preguntan, no les preguntan la fórmula, pero si les preguntan, acuérdense los parámetros que tienen esa fórmula y también para qué sirven, ¿bien? Y qué tienen en cuenta. Entonces, hago eso, veo mi filtro glomerular menor a 60, listo. Y además, ¿cuál era el otro requisito? ¿Se acuerdan? Que yo tenía que demostrar que qué había en el riñón. Era que había lesión renal. Alteración en el parénquima. Perfecto, alteración Ay, del perdón. parénquima. Perfecto, sí, sí, así. Alteración del parénquima. Entonces, ¿qué? Para esto yo puedo pedir qué? Estudio de imagen, entonces puedo pedir una eco renal, bien, como de primera opción, ¿entienden? O, si no, y más fácil, era alteraciones estructurales o alteraciones en el laboratorio, ¿estamos de acuerdo? Entonces puedo ver una urea y una creatinina elevada. Entonces en un paciente que yo le hago esto, veo una urea y una creatinina elevada, hay pacientes con creatinina de 4, cuando lo normal es hasta 1.4, ¿me explicó? O sea, son pacientes graves. Una urea, que lo normal es hasta, por ejemplo, una urea normal sería de 40, por ejemplo, y estos pacientes pueden tener una urea de 90, de 100, ¿estamos? O sea, son pacientes graves de 200. Entonces yo digo, bueno, está con una urea elevada, una creatinina elevada, y hago la fórmula y tiene una tasa menor a 60. Bien, eso yo lo tengo que demostrar por 3 meses y hago el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿estamos de acuerdo? Entonces es muy importante eso. Y no solo eso en el diagnóstico, o sea, no se queden solo con, bueno, diagnóstico de enfermedad renal crónica y ya está. Es un paquete, ¿bien? Entonces yo diagnostico la enfermedad renal crónica, pero también tengo que diagnosticar 3 cosas, ¿se acuerdan? Que habíamos visto, ¿o no? Que son, uy, estas de acá. Vamos a mover acá. Estas de acá, los factores subjetivos, iniciadores y de progresión. Entonces, yo le voy a hacer el combo completo a mi paciente. Hago el diagnóstico, bien. Entonces, ¿qué más hago? Evalúo los factores de riesgos, especialmente los iniciadores para la enfermedad renal crónica y aquellos que pueden perpetuar el daño, bien, renal. Y también identifico las complicaciones de la enfermedad renal crónica de mi paciente. O sea, veo todas las manifestaciones clínicas que acabamos de ver que puede tener mi paciente. Y también me fijo en cuanto, o sea, contextualizo eso en mi paciente. Porque también tengo que ver las patologías de base, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, cuando hago el diagnóstico, lo hago completo. No solo veo el filtrado, veo la lesión parenquimatosa, veo el laboratorio, veo el sedimento urinario, sino también veo factores de riesgo del paciente, complicaciones, estamos de acuerdo, y también lo contextualizo a los antecedentes personales, heredos familiares y a estos factores de riesgo que yo busqué. Vamos al tratamiento, ¿bien? Y acá sí quiero como atención, ¿ah? Bien, un poco más de atención. Porque vamos a ver que el tratamiento tiene mucho por qué. Mucho por qué. Vamos a ver que la primera medida de tratamiento te dicen farmacológico. No, bien. Yo lo que tengo que pensar es que en un paciente con enfermedad renal crónica tiene una patología que desencadenó el daño, bien. Y que yo además de tratar esa patología, ¿verdad? Esa patología de base, yo lo que tengo que hacer es impedir que se siga perpetuando el daño. Y eso se hacía, bien, o sea, se perpetuaba el daño por mecanismos de progresión, o sea, factores de progresión del paciente, como dislipidemia, como tabaquismo,
como por ejemplo arteriosclerosis, bien, hipertensión, diabetes, ¿estamos de acuerdo? O sea, son factores de riesgos del paciente que uno puede trabajar y puede impedir la progresión del daño renal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que yo voy a hacer va a ser medidas dietético-higiénicas, ¿bien? Se me está por apagar la computadora. Medidas dietético-higiénicas, ¿estamos de acuerdo? Estas medidas dietético-higiénicas son importantes. Espera un segundo. A ver. Creo que esté cargando, está cargando. Bien, perdón, disculpen. Estas medidas dietético-higiénicas van a apuntar a hacer una prevención a mi paciente, ¿bien? Entonces, ¿qué le digo yo? A mi paciente le digo que vaya a hacer ejercicio, ¿bien? Porque muy posiblemente estos pacientes tienen concomitantemente muchos factores de riesgo cardiovasculares, dislipidemia, estamos, obesidad. Entonces digo, señor, señora, trate de hacer 30-60 minutos por día de ejercicio y es muy importante que lo contextualicen al paciente. Si es mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca grado 3, bien, funcional grado 3, también no le voy a decir, vaya a correr 1 hora y media a elevación ahí al pie del cerro, no sé, a intensidad 1000, ¿bien? No, es dentro de lo que puede hacer mi paciente. Yo siempre tengo que contextualizar. Uno nos encantaría que los pacientes vayan al gimnasio 5 veces por semana y después salgan a correr 3, pero algunas veces no se puede por las patologías de base del paciente, por la edad del paciente, por los recursos del paciente, ¿entienden? Por la vida del paciente. Entonces, es importante contextualizar. Lo que yo le voy a decir es, haga ejercicio, señor, señora, 30-60 minutos, vaya a caminar, 6 vueltas a la manzana, ¿bien? Lo que usted pueda, de a poco, ¿entienden? También le voy a decir que haga dieta hipoproteica e hiposódica. Y esto es la famosa nefroprotección, ¿estamos de acuerdo? La famosa dieta nefroprotectora. Ahora yo les pregunto, ¿por qué daré dieta hipoproteica? ¿Qué les parece a usted? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué yo le diré a mi paciente no coma tanta proteína si encima ese paciente quizás tiene anemia? Yo le dije que tiene anorexia por las proteínas, entonces como que les falta comer más proteína. Entonces, ¿por qué yo le indico qué les parece a ustedes? ¿Por qué doy dieta hipoproteica en estos pacientes? ¿Qué se les ocurre? Que de paso es de 0,8 gramo kilogramo por día, ¿bien? O sea, si mi paciente pesa 70 kilos, y bueno, 70 gramos de carne nada más, ¿estamos de acuerdo? Y ya es medio mucho, estamos en el margen, ¿bien? Pero ¿por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Lo que sea, lo que se les ocurra. ¿Por dónde piensa que puede ir la mano? Así, no estamos para saber. eh, pero, ¿qué se les ocurre? O capaz que no se le ocurre nada. Y está bien también. Eh, y porque el paciente tiene daño renal y tiene proteinuria. Bien, ¿No haría más daño que ingiera más proteínas? tal cual, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, yo tengo un paciente que tiene daño renal, tiene los glomérulos enfermos, tiene mi barrera de filtración eh, dañada, ya ha perdido el hiato aniónico, las proteínas pasan, tienen proteinuria, y yo he dicho que uno de los factores eh, que, que podían significar progresión del daño renal eran proteinura persistente. Entonces yo a ese paciente voy a tratar de dar la menor cantidad de proteína posible. Bien, ¿para qué? Para que no me haga una proteína persistente, o sea, no me siga provocando daño renal. Por eso es el porqué de la dieta hipoproteica, ¿bien? A pesar de que el paciente quizás es desnutrido, tiene muchos vómitos, tiene anorexia por las carnes, tiene anemia, ¿estamos de acuerdo? Entonces por eso doy dieta hipoproteica. Yo acá priorizo que mi riñón no se siga dañando, o sea, priorizo no perpetuar el daño renal, ¿me explicó? Y en cuanto a la dieta hiposódica, aproximadamente 2 gramos por día, si es menos mejor. ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Por, o sea, porque ya tiene como, podría tener daño cardiovascular y porque ya está reteniendo sodio.
ya está reteniendo sodio. Entonces mi paciente que está con sobrecarga hídrica, porque está reteniendo agua y sodio, bien, aunque tenga hiponatremia, que sabemos que esa hipernatremia en realidad es por sobrecarga y no porque tenga bajo sodio de verdad, yo le doy más sodio, bien, porque no solo ese sodio le puedo aumentar la presión arterial, que seguramente ya la tiene alta por la sobrecarga, sino que también me indica más sobrecarga y más retención de líquido. Entonces no le voy a dar dieta no le voy a dar una dieta rica en sodio, sino que le voy a dar dieta hiposódica. Eso es lo importante, ¿bien? Y acá ya es una lucha, ¿bien? Son pacientes que quizás están acostumbrados a comer mucha carne, a comer todo con sal, que dicen que no le encuentran gusto a la comida, entonces hay que hacer un buen trabajo, ¿bien? Y algunas veces eso preguntan los doctores, aunque ustedes no lo crean, ¿cómo harían ante un paciente que está acostumbrado a comer sal? Que esto, bueno, usted lo que tiene que decir siempre es enfocar y ser insistente en esto. Las medidas que ustedes piensen que puedan ayudar al paciente, bueno, está bien, no deje de golpe, pero de acá hasta a la semana que viene, si usted le pone una cucharadita de sal al puré, pruebe con media. Y así va bajando hasta el encuentro el gusto de la comida. Bien, algunas veces les preguntan eso y les gusta. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente también que haya un descenso de peso y cesación tabáquica. Esto es muy importante. Pero porque en realidad el tabaco perpetúa todo. ¿Estamos de acuerdo? De por sí, no es que la nicotina o así va a causar un daño renal, pero sí, el tabaco causa enfermedad cardiovascular. Y si hay enfermedad cardiovascular, entonces predispone a hipertensión arterial, aterosclerosis, y eso predispone a un mayor daño renal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que la cesación tabáquica es importante y también es algo con lo que luchan mucho los pacientes. Ustedes tengan en cuenta, bien, de que las medidas dietético-higiénicas uno las pasa, generalmente dice, bueno, sí, medidas dietético-higiénica, pero son medidas que realmente hacen la diferencia y que cambiar el estilo de vida del paciente produce, produce lo que sería un significado muy importante en cuanto a su progresión de daño renal, pero también es lo más difícil, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que hacer un buen trabajo ahí con el paciente. Le vamos a dar control, le vamos a dar también antihipertensivo, o sea, control de la hipertensión arterial, le vamos a dar IECA y ARA2, ¿estamos de acuerdo? El objetivo de la presión, y esto preguntan también cuáles son los objetivos a alcanzar, bien, en pacientes que no tengan proteinuria es de 130-80, ¿estamos de acuerdo? Milímetros de mercurio. Y en pacientes que tengan proteinuria es de 125-75 milímetros de mercurio. Entonces yo lo doy IECA, un ARA2 y entonces voy evaluando, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué va a ser beneficioso el IECA y ARA2? Básicamente porque va a disminuir la presión arterial y la presión arterial es un factor de riesgo para progresión de daño renal y también porque va a disminuir en cierta parte la activación de esa renina, bien, ese mecanismo compensador que es la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el control de la hipertensión arterial con un IECA generalmente se hace y cumple un papel muy importante. ¿Qué más tenemos? Control de la anemia. El control de la anemia, bien, es quizás algo difícil porque es un paciente que tiene anemia por la propia enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Porque tiene disminución de la eritropoyesis, entonces yo le puedo dar estimulante de la eritropoyesis hasta que la hemoglobina esté en 10 a 12 gramos de decilitro, ¿estamos de acuerdo? O le puedo dar algún suplemento férrico porque aunque este paciente tiene una anemia de enfermedades crónicas, bien, segura tiene algún grado de ferropenia importante porque es un paciente que está malnutrido, que no come carne, que está anoréxico, ¿estamos de acuerdo? Entonces tengo que ver esas cosas. ¿Qué hago? Si ustedes le preguntan, hago un laboratorio de sangre, pido un perfil del hierro, que no lo tienen por qué saber porque es algo de clínica 2, pero en el perfil del hierro a mí me sale la ferremia. Si tengo un valor disminuido de ferremia, entonces puedo decir, bueno, a este paciente le falta hierro, doy suplemento férrico, ¿estamos de acuerdo? Pero no es el mecanismo por el cual se produce la anemia. Es importante que sepan eso, ojo, ¿bien? El mecanismo por el cual el paciente con enfermedad renal crónica tiene anemia es porque no hay eritropoyesis efical, porque no hay eritropoyetina, ¿estamos de acuerdo? Y porque la vida media de los glóbulos rojos está disminuida. ¿Me explicó? También puede hacer un buen control del metabolismo del calcio y del fósforo. Puedo dar que el antes del fósforo, la verdad yo nunca escuché que se den, bien, pero está descrito en la bibliografía. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay hiperfosfatemia y también doy análogos de la vitamina D. ¿Por qué? Porque lo que a mí me está faltando son vitaminas D. Entonces si yo doy vitamina D, entonces soluciono el problema de que no tengo vitamina D y
ya no se va a activar lo que sería la paratormona. Entonces eso es muy bueno para que ustedes puedan resolver ese problema con el metabolismo del calcio. ¿Estamos de acuerdo? Y acá siempre les pongo yo. La idea es detener la progresión de la insuficiencia de la enfermedad renal crónica y disminuir los factores de riesgo. No me sirve de nada que yo lo diagnostique a mi paciente y le resuelva la patología base. Y eso es todo lo que haga. No, tengo que tratar los factores de riesgo, tengo que tratar las complicaciones de la enfermedad y tengo que lograr ciertas metas. Bien, ya hemos hablado de la meta de la presión arterial, acá yo la voy a agregar abajo. Pero tengo que también lograr una hemoglobina glicosilada, bien, menor a 7%, ¿estamos de acuerdo? LDL, un colesterol LDL, bien, que acuérdense que es como el colesterol malo, entre comillas, menor o igual a 100, y doy antiagregación, también plaquetaria, la puedo evaluar. ¿Qué fármaco doy para antiagregación plaquetaria? ¿Qué les parece? Es una pastillita que tomamos todos los días, que es chiquita. Aspirina. Aspirina, perfecto. ¿Estamos? Entonces puedo evaluar eso también. ¿Estamos de acuerdo el tratamiento nefroprotector de la enfermedad renal crónica? ¿Me expliqué? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿O no? Sí, también. Sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Decime. Con los quelantes del potasio, hay que, perdón, perdón, leí P, del fósforo, Sí. hay que, o sea, hay que saber ejemplos, dosis, cómo se No, toman o no, algo de nunca eso. se escucharon en la Ah, bien, vida. perfecto. Hasta ahora es un misterio que es un Ah, quelante bien. de fósforo, así que no te preocupes. No he visto que pregunten, no es algo que las teóricas lo digan, solamente lo tiran así como al azar, porque en realidad uno da vitamina D y ya se soluciona el problema, ¿bien? Y realmente el fósforo no es el problema, sino el problema es que haya una resorción ósea eh, exagerada y lleve a la fractura patológica, osteopenia, osteoporosis del paciente. ¿Estamos? Eso es. Eh, bueno, y ya para terminar, bien, ya para terminar, vamos a ver esto. Bien, vamos a ver esto, que si me dan 2 segundos. Bien. Eh, que también toman, yo diría que es lo que más toman de enfermedad renal, ¿estamos de acuerdo? Y que es el algoritmo de tratamiento, ¿estamos de acuerdo? eh, pero no el algoritmo de tratamiento, sino el tratamiento según el estadio de la CADIGO, ¿estamos? Entonces, es importante que nosotros veamos en qué estadio está mi paciente, bien, y según eso, veamos qué hay para hacer. Porque yo ya le había dicho de que los pacientes con enfermedad renal crónica no son todos iguales, y que yo tengo que contextualizar a mi paciente. Entonces miren esta ruedita, que esta ruedita está en bastantes lados y me parece bastante práctica. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad renal de grado 1, yo lo que tengo que hacer es evaluar esos pacientes de alto riesgo. Recordemos que los pacientes que tienen una CADIGO, bien, de una CADIGO 12 eh, en cuanto a filtrado glomerular de grado 1, es un G1, son pacientes que tienen un filtrado glomerular normal, bien, normal. Entonces yo, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a recolectar a todos los pacientes, los voy a evaluar según los factores de riesgo y voy a separar a aquellos que tengan altos factores de riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica o de perpetuar algún tipo de daño renal. Entonces, estos son pacientes que tienen el filtrado glomerular normal, pero yo no voy a esperar que esos pacientes me lleguen a un filtrado, a un G4, a un G3, donde ya se vean clínicamente las manifestaciones, ¿estamos? Sino que yo desde acá ya voy a trabajar en las medidas dietético-higiénicas. Voy a ver mi presión arterial, que sea menor a 130-80, bien, una hemoglobina glicosilada menor a 7, que tenga un buen control lipídico con una LDL menor o igual a 100. Hay que prevenir nefrotóxicos, que sabemos que el principal nefrotóxico, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Que veníamos de insuficiencia renal aguda, bueno, igual no sube la clase, pero no me acuerdo quién estaba. Eh, Contraste. el contraste, perfecto. Entonces tenemos el famoso yodo. Entonces, yo vigilo. Si es un paciente que tiene muchos factores de riesgo, que tiene quizá alguna patología de base, y yo quizá es anciano, yo quizá pienso 2 veces antes de poner un contraste, ¿estamos?
Entonces, eso es lo que se hace en el grado, en el estadio 1, ¿bien? Que en realidad no tiene todavía enfermedad renal crónica, pero sí es un paciente que yo, estadificándolo en cuanto a pronóstico, es un grado 1. Es un paciente que tengo filtrado normal, pero yo sé que tiene algunos factores de riesgo que me pueden significar a mí daño renal. ¿Estamos? Entonces, trabajo sobre las medidas dietético-higiénicas. El de grado 2, bien, bien, tengo que detectar bien la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, este paciente ya tiene una disminución de lo que sería el filtrado glomerular, puede tener un poco de lo que sería albuminuria, pero es importante saber de que acá, si ya hay algún daño, yo tengo que detener la progresión. Entonces tengo que trabajar sobre los factores factores riesgos para progresión de daño renal, que es la hipertensión y la diabetes, la proteinura persistente, y eso sí o sí tengo que controlar el filtrado glomerular cada 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a ir evaluando a mi paciente para ver si progresa o no el daño renal de acuerdo a la albuminuria y de acuerdo a lo que sería el filtrado glomerular. Entonces, si lo cito 6 meses y tiene un filtrado glomerular igual, entonces yo digo, bueno, estamos haciendo las cosas bien, no hay progresión de daño renal. Si lo cito a 6 meses y se empeora la condición del paciente, tengo que ver qué estoy haciendo mal, en qué factor estoy yo fallando que sigue una progresión. ¿Estamos? Ya en el periodo 3 tengo que prevenir las complicaciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo ya estoy en una etapa en donde puede haber manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica, entonces yo acá voy a prevenir las complicaciones. Si un paciente anémico, entonces le puedo dar lo que sería evaluar la eritropoyetina, o si es un paciente que tiene anemia quizás por disminución del hierro, bien ferropénica, le doy hierro, o si tengo pacientes que no sé, tiene hipertensión por sobrecarga y volumen, entonces le daré mi antihipertensivo correspondiente, ¿me explico? Entonces acá en el estadio 3 lo que yo tengo que hacer es prevenir complicaciones, ¿bien? Y en el estadio 4 y 5 son pacientes con enfermedad renal crónica grave, ¿bien? En donde el filtrado glomerular está gravemente disminuido o es severo directamente. Entonces acá tengo un daño renal que es muy grande, ¿bien? Que ese riñón prácticamente no puede filtrar por sí solo y que yo lo que tengo que hacer es ser sensato, ¿bien? Ya ver y evaluar a mi paciente según los factores de riesgo, la patología de base y toda la historia que lo llevó hasta esta enfermedad renal crónica en estos estadios y decir, bueno, ¿puedo prevenir complicaciones? ¿Puedo de ¿Hay alguna progresión a la cual detener o ya estar todo el daño hecho? ¿Este paciente tiene alguna posibilidad de mejora? Y si no, tengo que ver y prepararlo para la terapia sustitutiva, que básicamente es la diálisis, ¿estamos de acuerdo? Y algo que le van a preguntar y que para mí siempre preguntan son indicaciones de hemodiálisis. Y eso es oliguria, o sea que el paciente orine poco, ¿cómo sé yo? Menor a 200 mililitros en 12 horas, ¿estamos de acuerdo? O anuria menor a 50 mililitros en 12 horas, ¿estamos? Que el paciente tenga una hipercalemia mayor a 6.5 miliequivalentes por litro, que esto es muy alto. Una hiponatremia severa menor a 115 miliequivalentes por litro. Acidemia con un pH menor a 7.1, ¿bien? Uremia elevada mayor a 200, que si es mayor a 200 posiblemente este paciente tenga el famoso síndrome urémico. Cuando mi paciente empieza a manifestar complicaciones del síndrome urémico, una neuropatía, bien, una encefalopatía, un pulmón urémico, yo tengo que evaluar la posibilidad de diálisis, porque es un paciente cuya sangre tiene muchas cantidades de urea que me está haciendo ya tóxica para mi organismo. Entonces necesito sacarla de alguna manera porque no lo puedo hacer por el riñón. Y entonces necesito hacer diálisis. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces es importante porque miren que todas estas indicaciones de diálisis son básicamente complicaciones de que el riñón no esté funcionando. Oliguria y anuria de que mi riñón no esté filtrando. Hipercalemia, hiponatremia severa y acidemia de que no puede mantener un equilibrio ácido-base ni tampoco un equilibrio hidroelectrolítico. Y uremia y síndrome urémico porque claramente no puede filtrar esos productos de desecho, entonces se acumulan en la sangre. ¿Estamos, chicas? ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro. Perfecto. Bueno,
acá termina enfermedad renal crónica, ¿estamos de acuerdo? Eh, Enfermedad renal crónica. Es un tema, como ustedes han visto, cortito, más o menos. Bien, la verdad que no les recomiendo para nada que agarren por ahí el Farreras de acá, porque si está muy largo. Pero si ustedes quieren reforzar con las teóricas de su cátedra, lo pueden hacer. Pero la verdad que está todo acá en donde yo les he dado, digamos, o sea, no hay nada nuevo. Así que bueno, si tienen alguna duda, eh, me avisan, ¿estamos? Y yo le estoy contestando su duda por WhatsApp, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense de ir pensando un día para que hagamos múltiple choice, si va a ser el domingo o el lunes, y también para ir al hospital a ver pacientes de nefro, ¿estamos?